El tema a tratar el día de hoy lleva por nombre el Frente Nacional. El Frente Nacional ha sido un ámbito que ha revolucionado la parte colombiana, ¿sí? Que tal vez crea un antes y un después en la historia colombiana. Cómo se va a interactuar el poder aquí por sucesivo, ¿por qué? Por ciertos sectores, dos sectores que se van a luchar el poder o se lo van a alternar cada 4 años, ¿sí? Este, Podemos ver que en este Frente Nacional no permite no permite el ascenso de un tercer partido, un tercer partido que en ese entonces querían hacer, ya que el gobierno colombiano ha sufrido penuria, no ha sido escuchado como se debe, ¿cierto? Cierto grupo de ambiente, las élites, solo querían tener el pueblo cuando les conviene a ellos, ¿cierto? Cuando les conviene a ellos, y no debe ser así, no debe ser de esa manera. Entonces aquí nace el Frente Nacional como participación también de derrocar digamos, una pequeña dictadura, una pequeña revolución, ¿sí? Por un presidente que llega al turno, ¿cierto? Llega al poder en aquel tiempo. Al pasar de la clase, vamos a reconocer qué fue el Frente Nacional, cuál fue ese periodo digamos que un poquito de dictadura que se dio, no una dictadura, sino un proceso militar que se llegó a dar. Digo, antes de iniciar, por favor, pueden encender su cámara, por favor. Vamos a encender otras cámaras. Los compañeros que estamos allí en clase, por favor, vamos a encender otras cámaras. En el resto de compañeros, por favor, le pido de manera respetable que encienda su cámara. Bueno, el Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre Partido Liberal y Partido Conservador de la República de Colombia. A manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1950, su consolidación en el poder entre el año 54 y el año 56, luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales. Los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, Partido Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos, para restaurar la presencia en el poder del bipartidismo. Como ya está dicho, apenas va a entrar en vigor dos partidos bipartidismo, ¿cierto? Que se van a dejar el poder, pero con una sola causa, que diga esta causa, cuando estén en el poder repartírselo. Y otra parte también, derrocar la dictadura militar del año 1953. El 26 de julio de 1956, los líderes firmaron el pacto de Benidorm en tierras españolas, donde se estableció como sistema de gobierno que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre un representante liberal y un conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, una transición política efectuada por una junta militar, lo que prosiguió a la elección de Alberto Lleras Camargo. El frente llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que determina el mandato político del conservador Misael Pastrana Borrell. Vemos que el Frente Nacional más que todo fue un pacto bipartidismo, ¿sí? Para adecuar la presencia de dictadura militar, ¿cierto? ¿Por quién? Por entonces Gustavo Rojas Pinilla. Y que se hizo con el poder, ¿cierto? Con el poder, con las armas. Este pacto se firma en España, un pacto donde el Partido Liberal, el Partido Conservador, se van a repartir el poder del Estado de Colombia por 16 años. Sí, 16 años va a estar el poder allí,
se van a tener ese poder, ¿cierto? Donde siempre va a estar que un representante conservador y un representante liberal. Solo ellos dos tenían el derecho de llegar a la presidencia. Supuestamente era un país democrático. ¿Dónde está aquí la democracia? ¿Dónde está la participación? ¿Por qué no se puede elegir un tercer estado, un tercer, digamos, representante a la presidencia si el gobierno, si el pueblo no está de acuerdo con los dos que existen en turno, ¿cierto? Entonces, este Frente Nacional va a generar un impacto a nivel nacional en el territorio colombiano, ¿sí? Ya que se va a desencadenar olas de desigualdad, también van a haber olas de violencia, a raíz de ello que mucha parte del Estado colombiano no está de acuerdo con esta alternancia del poder de ciertos sectores. Eso es lo que va a suceder en esta parte aquí, eso es lo que va a transcurrir en el lazo del tiempo de la historia colombiana. Alternancia del poder, que muchos no están de acuerdo con la alternancia del poder, ¿sí? Es como decirle yo ahora, este chico, yo no voy a dar 2 horas ahora, yo voy a dar 3 horas seguidas con usted. Usted se aburrida, profesor, que da 3 horas como todos los días, no, se aburre, ¿cierto? Entonces no hay participación a usted, no, que aquí en mi casa usted no pueden hablar, el único que va a hablar voy a ser yo. Entonces aquí no hay una democracia, ¿cierto? Por más que se quiera ver eso. Antecedentes del Frente Nacional. El 13 de junio de 1953, con el aval de la iglesia, vean aquí ya, la iglesia entra en vigor aquí, ¿cierto? La iglesia entra, digamos que, darle esa respuesta al Estado. Por ejemplo, la iglesia estaba a favor del que se diera el Frente Nacional, dar el aval. Bueno, sí, vamos a hacer la repartición del poder. ¿Con qué fin, chicos, hace esto la iglesia? Porque la iglesia no paga impuestos, no paga tributos. Impuestas a la iglesia no le paga un recibo de la luz al Estado. Por eso está a favor a muchos procesos políticos. Los gremios y todos los grupos políticos, en general Gustavo Rojas Pinilla, anunció un golpe de Estado contra el gobierno de Laura Novoa, en oposición a la reforma constitucional que éste adelantaba en el Congreso. Inicialmente, General Rojas sería presidente de Colombia por un año, pero su gobierno se alargó por un periodo de 5 años. Miren que General Rojas Pinilla llegó a ser presidente, un general en sí llegó a ser presidente, pero en vez de establecerse un periodo de un año, ¿sí? Se alargó por 5 años en el poder. Con la característica de un gobierno militar, este periodo es reconocido como una dictadura por su ordenamiento jurídico institucional. Sin embargo, el uso del término se ha puesto en discusión, pues a la hora de hacer una comparación con otras dictaduras contemporáneas, el continente latinoamericano, la de Rojas Pinilla no se caracterizó principalmente por altos niveles de represión o irrespeto por los derechos humanos. Muy diferente fue esta dictadura a la dictadura de Pinochet, así, Raúl Allende, fue diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí no hubo un irrespeto a los derechos humanos, ¿cierto? Se respetó el derecho a la vida, ¿sí? Muchos derechos se respetaron, ¿sí? Derecho a educación, derecho a la salud. Muy diferente pasó aparte de Latinoamérica, ¿cierto? Como sería en Chile o sería en México, ¿cierto? Este grupo que tuvo dictadura, ¿cierto? Entonces hemos visto que aquí el general Rojas Pinilla llegó al poder, ¿cierto? Se estableció en ello, pero no llegó a formarse caos de violencia y respetar los derechos humanos. El 13 de julio de 1956, en el estadio Nemesio Camacho y Campín, Rojas Pinilla presentó su propio partido político, la Tercera Fuerza, fundamentado sobre la idea socialista con una perspectiva alternativa en el terreno de lo económico y lo político, a lo de los programas de políticos liberales y conservadores, y con un discurso de carácter populista que hacía alusión a la necesidad que en el país tenía una opción política diferente a la del bipartidismo.
Miren que esa parte de populismo no es nuevo, ¿cierto? Viene de años anteriores, del 56 y tal día de hoy nos escuchamos, ¿cierto? Hay personas que se aprovechan, políticos de turno, que se aprovecha de la necesidad del pueblo colombiano. ¿Cómo así, Kiko? Por ejemplo, usted tiene una necesidad, usted, como ya está ya el derecho al voto, usted no tiene empleo, usted va a votar por cierto candidato, porque dice, no, si usted vota por mí, yo les prometo a usted un empleo. Yo le prometo que usted va a trabajar, que usted condora en el mejor banco económico, que usted es ingeniero, yo le voy a dar un contrato a usted, sí, y usted vote y miren que estas palabras se la quedan en el lo odio nada más. Sí, no lo usó. Solo ven la necesidad y el pueblo necesita en el momento para hacerse sentir, ¿cierto? Y no se llega al fin propio que sería la parte de la política. Son engaños, son falacias. Y eso no viene ahora, eso viene de tiempo arcaico. En 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal en ese momento, y además la figura liberal menos antipática para los conservadores, buscó acercamiento con los conservadores para proponerle la creación de un binomio liberal-conservador, para recuperar las riendas democráticas y civiles en el país. Lleras Camargo viajó a Benidorm, España, para buscar al expresidente Laureano Gómez, quien se encontraba exiliado allí. Y plantearle su proyecto. En este encuentro, Lleras Camargo logró que Laureano Gómez firmara un comunicado el día 24 de julio de 1956. 3 años después que la iglesia da la aval para que algo Rojas Pinilla se presente, ¿cierto? Yo di la bala al Frente Nacional para que el grupo político se establezca, ¿cierto? Ya en 56 hacen este pacto, ¿cierto? En que se plantea la idea de unir los dos partidos colombianos para luchar contra la dictadura militar. Algo importante que va a suceder que estos dos presidentes se van a reunir, ¿cierto? Van a dialogar sobre la alternancia del poder, sobre cómo derrocar la dictadura militar que vive el país en aquel tiempo, ¿cierto? Firman su tratado que es establecido, ¿cierto? Se establece este tratado en el año 56 y se avala, ¿cierto? Donde la alternancia del poder o el poder se concentra en dos partes de política, ¿cierto? Que es liberal y conservador. Vamos a conocer a los presidentes del Frente Nacional. Alberto Lleras Camargo, presidente del Partido Liberal, duró su partido en el 58, 1958 a 1962, presidente colombiano. Guillermo León Valencia, conservador, de 1962 a 1966. Carlos Lleras Restrepo, de 1966 a 1970, presidente liberal. Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974, Partido Conservador. Presidente del Frente Nacional. Ahora vamos a hablar sobre quién fue Alberto Lleras Camargo. Primer presidente del Frente Nacional, pertenecía al Partido Liberal. Gobernó durante el periodo entre el 58 y el 62. Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros, que habían firmado la paz. Apoyó un proyecto de reforma agraria, que resultó inviable. Impulsó una reforma para mejorar la educación pública. Impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y la Alianza para el Progreso. Y Lleras Camargo, fue el primer presidente de este Frente Nacional, ¿cierto? Que llegó ciertos tratados, pero la gran mayoría de pactos firmados no se cumplió, no se votó, ¿cierto? Uno de ellos fue que la reforma agraria para ayudar al campesinado. Otra parte que buscó fue el Tratado de Paz, ¿cierto? Que se iba a firmar la paz para culminar el periodo de violencia en Colombia, siendo así que ese Tratado de Paz no se llegó a firmar, ¿cierto? Fueron engaños y más que todo la violencia seguía en aumento. Carlos Lleras Restrepo. El siguiente turno fue para Carlos Lleras Restrepo en 1966. Lleras Restrepo, político fundamental del Partido Liberal durante el siglo XX, se preocupó principalmente por la modernización del Estado.
y por emprender cambios en las políticas económicas que permitieran el desarrollo del país. Entre estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ya que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierra a los campesinos. Otro asunto importante durante el gobierno de Lleras fue la reforma constitucional de 1968. Pues desde el inicio de su periodo, Lleras planteó la urgente necesidad de hacer las siguientes reformas constitucionales: fortalecer el poder presidencial, incluir emergencia económica para una situación de excepción que el presidente de la República pudiera decretar, prolongar por 4 años el periodo de los representantes del Congreso, promover la paridad de liberales y conservadores 4 años más, después de acabar el Frente Nacional, es decir, hasta 1978. Vemos que bajo el poder influencia de Lleras Restrepo, se crea unas reformas constitucionales que va a favorecer en pro de las élites, ¿cierto? En pro de ellos, no en pro del pueblo. Que mire, toda la historia de Colombia el pueblo ha sido abandonado. Aquí, profe, el gobierno tal tuvo en cuenta el gobierno colombiano. Haga cuenta, y hasta ahora yo no sé qué gobierno colombiano le ha ayudado al pueblo así como tal. No, profe, que se creó Familia de Acción y eso fue la ayuda, lo dio la comunidad. Sí, pues Familia de Acción existe hace tiempo. No, que se lo firmó Uribe. Uribe no lo firmó, se venía un tratado ya. ¿Dónde creen que salen esos Familia de Acción? ¿Y qué impuestos salen? El impuesto que paga su papá, pago yo, pagamos todos, ¿cierto? Al momento que te va a comprar hasta un chicle de 100 pesos, te está pagando impuestos. En todo lo que hacen en su vida está pagando impuestos. Lo que juegan Free Fire, lo que van a pagar diamante, están pagando impuestos. Y un tributo, ¿cierto? Nadie en la vida es gratis, jóvenes. Entonces, excepción política Frente Nacional, chicos, no le trajeron argumentos sólidos o buenos al gobierno colombiano, porque allí se va a comenzar también una guerra propia, una lucha interna, ¿sí? Una ola de violencia, un periodo de violencia que va a iniciar así, y miren que hasta el punto de nuestros días no ha acabado, no termina esa ola de violencia, lo alcanzó usted, me alcanzó a mí, ¿sí? No lo han robado, ¿cierto? No lo han asesinado, y eso es algo importante en Colombia, porque a estas alturas de la vida hay que cuidarnos mucho sobre eso. ¿Por qué se lo digo en qué parte, jóvenes? En la parte que hay una inseguridad social en Colombia. Al momento que usted sale, usted no sabe si le van a robar, no sabe, ¿cierto? Porque la ola de delincuencia en Colombia ha crecido últimamente. Que se ha tenido también por parte del Frente Nacional, ¿cierto? Cuando crean los chulutivistas o los pájaros para asesinar a la gente que no está de acuerdo con sus políticas, ¿cierto? Sí, Jonas, y como lo escucha, el gobierno colombiano ha mandado asesinar a muchas personas y no es la primera vez que lo hace. Misael Pastrana. En 1970 asumió el poder el político conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero debió afrontar serios problemas de orden político por las acusaciones del fraude electoral que se le hicieron desde la ANAP, Alianza Nacional Popular. Tras la derrota de Rojas Pinilla, debido a esto, el sector más radical de la ANAPO, conformado esencialmente por estudiantes universitarios y obreros, decide integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza. Chicos, ya nace que el M19, Movimiento 19 de Abril, nombre referente al día en que se realizaron las elecciones presidenciales. Al finalizar el Frente Nacional en 1974, se presentaron como candidatos a la presidencia Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, María Eugenia Rojas por la ANAP, algunas de las mujeres que se postulaba para la presidencia de aquel entonces, Hernando Echeverry por la Unión Nacional de la Oposición y Alfonso López Michel por el Partido Liberal. Miren que ya en 74 ya comienza a establecerse ciertos grupos políticos, ¿cierto? Ya no va a estar el poder conservador y liberal, aunque todavía sigue reinando el conservador y Partido Liberal de cierta manera y toma fuerza en aquel periodo. Este último, Michel, sí, es quien sale triunfador, ¿cierto? Sale triunfador de elecciones presidenciales de aquel tiempo. Respecto al gobierno de López, cabe decir que asume el periodo del Frente Nacional, que había concluido mantuvo la reforma constitucional del 1968 y dio participación equitativa a conservadores y liberales en su gobierno.
Y vieron que las élites, chicos, las élites no pelean entre ellos. Mientras que el pueblo se mata por cierto partido político, no, que no hable más de mi candidato, ¿cómo habla del doctor? ¿Cómo habla del ilustre? Porque muchas personas son así, gijones, están así a matarse por cierto candidato. Mientras acá, eso no se une con la derecha ni con la izquierda. Ellos están allá en sus casitas tomando el té, relajados, ¿cierto? Hablando de política, de cómo exprimir el gobierno y en que para el ciudadano se hace la vista gorda. Aquí ciudadanos vamos a hablar a la realidad jóvenes. El ciudadano apenas aquí lo buscan cada 4 años cuando las élites les conviene. Y es la verdad. Y el pueblo de estas élites pueden exprimir más al colombiano, lo va a hacer. Profe, este es mentiroso. Si no, mire la parte, cómo ha aumentado todo en la canasta familiar. O las tecnologías, cómo ha aumentado un computador. Haga la prueba, vaya a un centro comercial o una parte de de tecnología, perdón, y pregunte por un computador hoy en día de hoy. Está muy elevado. Oposiciones al Frente Nacional. Alejandra Rieta, por favor, ¿me puede ayudar en esta diapositiva? Oposiciones al Frente Nacional. Durante el periodo presidencial de Valencia, el liberalismo se fragmentó, lo cual hizo que apareciera el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. El líder del MRL era Alfonso López Michelsen. López estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la derrota de López Michelsen en las elecciones presidenciales. Durante la administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición al Frente Nacional, el cual estaba conformado en su gran mayoría por estudiantes y obreros próximos a la izquierda, el MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. La ANAPO, liderada por el general Rojas Pinilla, se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional. Muy bien, gracias. Vemos que durante el gobierno transicional de aquel tiempo existieron oposiciones, ¿cierto? Muchos no están de acuerdo con las ideas de bipartidismo que se tenía entre liberales y conservadores, ¿cierto? No estaban de acuerdo con lo que se hacía, con lo que se iba a hacer, entonces se llega aquí a una serie de oposiciones, ¿cierto? Y que durante esas oposiciones va a intervenir la NAPO, ¿cierto? Va a intervenir este movimiento revolucionario liberal, ¿cierto? Va a entrar allí en vigor por hacer escuchado también movimiento obrero independiente revolucionario. Miren que algo tienen en común a ciertos movimientos, y que es que algunos se van a declarar socialistas, ¿cierto? Socialistas, o se van a declarar revolucionarios comunistas, ¿cierto? Expandiendo su parte. Miren cómo la influencia de la Guerra Fría llega a este contexto al gobierno colombiano, ¿cierto? Que en este contexto de ideas de comunismo, ¿sí? Ideas que de igualdad, de socialismo. Miren que el lapso de la historia hemos visto que una ideal comunista ha funcionado como tal. En países de desarrollo, en países en vía de desarrollo no se ha visto, ¿cierto? Se ha visto que pobreza, se ha visto hambruna, sino mire el caso que está pasando en Venezuela, ¿sí? ¿Cómo está Venezuela? Conclusiones y anotaciones para tener en cuenta. Es importante tener en cuenta el contexto del Frente Nacional. Estuvo enmarcado por la Guerra Fría. Y aunque quería devolver la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones contra disidencias políticas y se controlaron y captaron la empatía de los sectores populares y de las clases media emergentes a través de redes de clientelismo. La Iglesia y las Fuerzas Armadas mantuvieron un papel protagónico. El periodo de Frente Nacional se caracterizó por ser fuertemente anticomunista. Miren que el Frente Nacional no permitió el surgimiento de estos partidos revolucionarios, ¿cierto? Que son que comunistas, ellos, el Frente Nacional se puede decir que no entró en vigor de ellos, no gusta muy poco del comunismo, se declararon ellos anticomunistas. Poco a poco este sistema de coalición partidista se desgató, ¿sí? Se desgató y fue ajeno a la influencia de la oposición. Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia y por neutralizar el auge de los movimientos. Insurgente de izquierda, aunque sin mayores resultados, pues fue durante este periodo que aparecieron los movimientos
guerrilleros más importantes, como el caso de la FARC, el ELN y el M-19. También durante este periodo se intentó varias veces llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco a poco eficiente. Con esta parte del Frente Nacional, muchos sectores estaban en desacuerdo y muchos querían una revolución, cueste lo que cueste, se crea ciertos sectores, se crea ciertos partidos revolucionarios, ¿cierto? Como sería que la FARC, el ELN y el M-19, ¿cierto? Estos sectores revolucionarios van a crearle que un periodo de violencia económica muy grande, una ola de violencia que se ha mantenido, ¿cierto? Ya como la FARC no existe, por ahí disidentes de la FARC que aún están allí. El ELN sí, ¿cierto? Por el M19 no está como tal, no existe ya. Entonces, estos grupos en aquel tiempo le hicieron mucho daño a Colombia, ¿cierto? Cobrando la vida de muchos inocentes. ¿Qué conflictos surgieron durante el Frente Nacional? Conflicto armado interno de Colombia entre el Frente Nacional, ¿sí? Un conflicto interno, ¿cierto? El Frente Nacional entre liberales y conservadores. Alianza de terratenientes, élites políticas, político-económicos y miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares. Miren que algunos políticos hacen alianzas con unos grupos paramilitares. Y hasta el día de hoy se ha mantenido, ¿sí? Que no va del Frente Nacional de todo, llegó hasta el día de nosotros. Vemos que hay entes políticos que están relacionados con el paramilitarismo o con el narcotráfico, ¿cierto? Tienen alianzas con los narcotraficantes, ¿cierto? No somos ajenos a esa realidad. Hemos visto como cierto sector de Colombia apoya a esta gente, ¿cierto? Se sienten, y no sé si identificados, pero algunos apoyan las consecuencias o las partes que ha sucedido en Colombia. Por ejemplo, a un ministro se le encontró su finca o una avioneta, sí, un laboratorio de cocaína, sí, para fabricar coca. Y dice él que no sabe cómo llegó eso a su finca, que lo hicieron a sus espaldas. ¿Quién cree eso? Es como usted está en casa y usted se trae algo ajeno a la calle y su mamá le pregunta, ¿cómo llegó esto acá? Ah, yo no sé, solo lo dejaron. Caminando solo no creo, ¿cierto? Entonces existe esta parte. Sale ese conflicto interno de colombianos, la gente política van a hacer alianzas con paramilitares, ¿cierto? Una delincuencia organizada con fines de autodefensa y despojo de tierra campesina. Crecimiento demesurado de la corrupción en el país. Miren que muchos campesinos son despojados de sus hábitats, despojados de sus tierras, ciertos grupos políticos se quedan con ellos, ¿cierto? Establecen su dominio, establecen su poderío, y estas personas son despojadas de su tierra y no tienen nada. Este, Hay un crecimiento muy acelerado de la corrupción en el país que hasta ahora se ha mantenido, ¿cierto? Esa corrupción sigue vigente, ¿cierto? Y miren que nada ha mejorado. Pacto bipartidista del Frente Nacional. Fue diseñado por los jefes de los partidos tradicionales, los liberales y los conservadores, para poner fin a la violencia sectaria de los años 40 y 50. Así el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, a quien paradójicamente había instalado en el poder años antes y retomar el gobierno civil. Ya en España se hace ese tratado, ¿cierto? Se firma un tratado donde el gobierno busca una alianza, busca mejoras oportunidades, ¿cierto? Busca mejorar la parte que se encuentra en Colombia, mejorar esa parte, ¿cierto? Mejorar la parte, digamos que social, ¿sí? Pero no va a tener en cuenta algo importante, joven. ¿Qué algo importante? Vamos a tener en cuenta al surgimiento de un tercer partido político, no se va a tener en cuenta ello. Por el momento no, ¿cierto? Más adelante sí se va a tener. En virtud de ello ya se va a tener presente la alianza de la mujer entre el voto, entre el derecho al voto. El desenvolvimiento del Frente Nacional. El plebiscito que dio vida al Frente Nacional se llevó a cabo el lunes 1 de diciembre de 1957. Aquel día, por primera vez en la historia republicana en Colombia, las mujeres asistían en masa a las urnas. Miren que cómo fue el parto
pacto, sí, de proyección del Frente Nacional que permitió por primera vez en la historia que la mujer llegara a las urnas a votar, ¿cierto? A ejercer el poder. Entonces las mujeres llegan a ejercer su derecho al voto por primera vez en la historia de Colombia. Hacia el final de la jornada, el expresidente Alberto Lleras Camargo confirmaba que el documento del acuerdo entre los partidos habían sido refrendados por el 94,8% de los votantes. Es decir, que el gran porcentaje de votantes salió a votar, ¿cierto? Salió a ejercer su derecho al voto a, a la población, que fue de 4.169.294 votos, ¿cierto? Salieron a esa parte, que solo fue el 4,7% de los ciudadanos votó en contra. Y si tienen en cuenta además que el evento participó el 81,95% del censo electoral, no cabe duda que el Frente Nacional en efecto tuvo la legitimidad democrática que los partidos esperaban. Se crearon unos ítems muy importantes o de aquel tiempo. ¿Cuál sería? Que votaran favorablemente los colombianos. El documento del acuerdo señalaba las siguientes frases. Primera, otorgaba a las mujeres los mismos derechos políticos que ya tenían los varones. Las mujeres podían ejercer el derecho político, ya se podía ser escuchada como ciudadana del país, como ciudadana que tiene derechos y que tiene deberes para ejercer ciertos cargos. Con la historia de Colombia, la mujer ya inicia ciertos cargos. Mire que el día de hoy hay mujeres presidentas, hay mujeres profesoras, hay mujeres médicas, ¿cierto? Hay de todo un poquito. Establecía la paridad de cargos, tanto de elecciones populares como nombramiento administrativo entre los partidos conservador y liberal. Señalaba que para dirimir impases en cualquier corporación, se consideraba que la mayoría estaría conformada por 2/3 partes. Le reconocía al presidente de la República el derecho a nombrar y remover libremente los miembros de su gabinete, pero se le obligaba a dar participación a los dos partidos políticos en la misma proporción que estuvieran representados en las cámaras legislativas. Otorgaba al Congreso de la República la facultad de establecer y regular funciones y garantías de los empleados públicos. Por ello que los empleados y funcionarios públicos tomaran parte en actividades proselitistas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. Eso es lo que estableció el Frente Nacional, eso es lo que buscó el Frente Nacional para su inicio, para su, digamos que su conformación y su fin, ¿cierto? El Frente Nacional, ya sabemos que fue esa repartición de poder en las administraciones de conservadores y liberales, que su único fin fue que un pacto propio para ellos, ¿cierto? Que beneficie a ellos por una alternancia del poder. Esta alternancia del poder va a demorarse ¿cuánto? 16 años, chicos, 16 años del poder. Que solamente ellos tienen participación y otro partido político no puede ejercer control en ello, no puede establecerse, no puede ejercer, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo esta influencia política llega con una oleaje de violencia, hoy, ya que ciertos grupos revolucionarios entran en vigor a ellos y no están de acuerdo con las ideas que se tienen, ¿cierto? Esas ideas de